Luis Eduardo Martínez está con nosotros, candidato por la Alianza Democrática. PLOS. ¿Cómo? PLOS. ¿Cómo que PLOS? La Alianza Democrática más 10 partidos políticos más. Y PLOS es 20 más. total. Mira, si tú ganas, yo sería muy feliz. Si tú logras ganar en Aragua, yo soy. Vas a ser feliz a partir del lunes. No 26. solo por el cariño que me une a ti, sino que además el país creo que necesita gente que no solo se pare como tú, que no, ni bebe, ni te trasnochas todo el día haciendo política, sino y algo más, y algo más. Gente que entienda los giros, los cambios que hay que dar ahorita. Porque este país detenido en el tiempo necesita una propuesta de cambio que no sea impuesta, sino comprendida por la sociedad. Fíjate, voy a arrancar por ahí. Diosdado Cabello anuncia la detención de un señor de un país de estos lejano, con un pasaporte colombiano y con intenciones perversas. Un plan, un nuevo plan que anuncia el gobierno sobre conspiraciones para generar caos durante la elección. Tú dices, bueno, pero el gobierno siempre dice eso, pero esa denuncia lo que genera es que siempre estamos en un estado de tensión, porque la política es una especie de guerra. Las coacciones que vienen de parte del señor Trump, no hay manera de que el señor Trump reconozca que esa gente que está en Ecuador no son ningunos delincuentes. Hay un tribunal que acaba de sentenciar que los que están ahí, varios deberían regresar a los Estados Unidos porque no tienen delito. Sin embargo, la amenaza permanente de los Estados Unidos, más los actores internos, que son solidarios, que hablan de más sanciones, de todo eso, y los drones, todo ese clima de el gobierno diciendo que hay inteligencia en todos lados, pero los otros diciendo, sí, nosotros entregamos. Oye, es una cosa loca. Entonces, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo cambias esta peleadera? Que yo, en el fondo de la discusión con Angelita Mayor es que tiene a la gente saliéndose de la política, porque después de 25 años de marcha, pelea, el país cada día está peor. Con actores que entiendan que la vía no es la confrontación, con actores que comprendan que lo único que nos va a sacar adelante es el entendimiento y son los consensos, con actores que dejen de lado los odios. Venezuela no resiste más, Kiko. Nuestro drama es producto precisamente de esas peleas que se han prolongado ya durante décadas. Es imposible sacar el país de esta recurrente crisis mientras no nos entendamos. El 26 de mayo es un día clave, no el 25. Y yo he hecho un llamado reiterado, incluso en la propia Asamblea Nacional, en la plenaria, con la vicepresidenta de la República detrás de mí y el presidente de la Asamblea, a que nos entendamos, a que el 26 de mayo el presidente de la República, que va a seguir siéndolo, Nicolás Maduro, haga un llamado a la unidad nacional. Necesitamos ponernos a trabajar juntos por Venezuela. Este es un país hermosísimo para seguir sumergido en el conflicto. Pero el 26 de mayo va a aparecer el abstencionismo y su jefe dice, nosotros ganamos, la gente no votó. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Si hay algo que yo me he esforzado en estas semanas de campaña electoral, es que se motiven los electores a acudir el día 25 de mayo a los centros de votación y sufraguen. Eso para todos nosotros es clave. Eso le interesa al oficialismo, le interesa a la oposición que participa en las elecciones. Votar, votar, tenemos que votar para que el 26 otra vez podamos entonces dejar atrás la confrontación electoral y ponernos a trabajar. Fíjate, Galíndez, Sergio Garrido, Manuel Rosales y me faltaba Morel. Y Morel tienen buenos puntos. En las encuestas que he visto destacan dos gobernaciones que pudieran ser ganadas por sectores de la oposición, que es Miranda, que se me aparece bien, y la tuya. Si se produce un avance, sobre todo en la representación parlamentaria en esta elección, porque para mí el problema no es la abstención, o sea, porque si no vas a votar no importa, el que gana, así gane con un voto, le toca la función. Eso no hay nada más inútil que la abstención, pero como eso es un debate que más bien es fastidioso, las metas, ¿cuáles son las metas que tiene la alianza? ¿Dónde están las victorias en esta elección? Pero es que la clave de este proceso electoral es la participación. Las cifras varían, cada estudio muestra resultados diferentes,
Pero aquí, si los electores venezolanos se volcaran a las urnas, la paliza que se le metería al gobierno sería de pronóstico y eso les obligaría a rectificar. Yo sé que es importante la elección de gobernadores y la de legisladores regionales, pero para mí es mucho más importante, y trato de que se entienda así, la elección de la Asamblea Nacional, porque tú tocaste ese punto ya finalizando la entrevista con Angeli, porque esa Asamblea Nacional va a ser el centro del debate para la reforma constitucional. Un gobernador se elige o se reelige cada 4 años. La reforma constitucional puede moldear el Estado venezolano para los próximos 30, 40, 50 años. Así que necesitamos entonces que se comprenda que con la participación haremos posible una Asamblea Nacional y un cuerpo de gobernadores y legisladores regionales que se responda más con lo que le conviene a Venezuela. Ahora, hay quienes insisten en señalar que se necesita una oposición, porque la que ha estado en la Asamblea Nacional es más bien aplaude cada vez que el gobierno interviene. ¿Se necesita una oposición? Yo creo que se necesita una oposición constructiva y se necesita un gobierno constructivo. Se necesita una oposición y un gobierno que sean capaces de entenderse y trabajar juntos por Venezuela. Eso quizás es difícil de que los sectores extremos, de ambos extremos, porque funciona el oficialismo y funciona en la oposición radical, lo comprendan. Pero aquí tiene que ponerse por encima de todos los intereses nacionales, los intereses de los particulares. Aquí a los empresarios, a los emprendedores, a los trabajadores les interesa una oposición y un gobierno que sean capaces de ponerse de acuerdo para resolver los grandes problemas nacionales. ¿A quién no le interesa resolver el problema de los sueldos, los salarios, las jubilaciones y pensiones? Y eso no se hará sino es en base a un consenso donde podamos arribar a las mejores propuestas. ¿Cómo enfrentar el tema de las sanciones? Consensuadamente. Venezuela no puede resistir ese permanente cerco sin que eso se refleje en la gestión gubernamental nacional, regional, municipal. Ahora fíjate, metiéndonos en aguas profundas, cada vez que los sectores radicales llaman a Trump a intervenir en nuestra vida interna, o a un conflicto armado, o a un saboteo, a más sanciones, o se cuadran con Guyana, que lo vimos cuando se llamó a la abstención en el referéndum, tú te das cuenta que hay gente que no entiende que el gobierno, el discurso de la soberanía del gobierno, cuando dice Jorge ayer, que no vamos a negociar con quienes llaman a sanciones, pero ese discurso de un acompañado no le vamos a entregar a quienes claman sanciones, pero resulta que no se comprende que cada vez que tú te cuadras con los extranjeros, contra un ruso, cubano, lo que sea, el venezolano siente que la soberanía, que es algo nuestro, lo que nos hace venezolanos, que ese criterio está siendo vulnerado por sectores que no quieren el país, sino quieren que vengan otros a solventar los problemas. Mira, Kiko, las elecciones son el domingo y cualquier candidato, yo le he sido varias veces, entiende que mientras menos callos pise, mejor, porque callo que pise puede traducirse en votos menos. Pero después del 25, invítame para yo tocar a profundidad el tema que tú acabas de tratar. Yo de verdad que tengo serias dudas de que aquellos que han actuado en contra de los intereses nacionales sean execrados permanentes. La mejor demostración es lo que está pasando ahora. Y te repito, prefiero no ahondar en el tema, pero tú y yo nos estamos entendiendo. Así de que no vamos a negociar con X o con Y, a veces se traduce en vamos a negociar con X o con Y porque en este momento interesa. Pero fíjate, aquí se hace un discurso que hay unos colaboracionistas traidores vendidos, no sé qué, que a mí me fastidia eso. Porque además, muchos de los que dicen que estos son unos alacranes son peores que los alacranes. Pero además, todos somos alacranes. Sí, pero fíjate, todos somos... Porque la negociación nació, que se produjo ahorita... La calificación nació precisamente porque unos señalábamos que había que votar y había que participar en elecciones y otros que no. Ahora la gran mayoría de la clase política venezolana está participando en los procesos electorales. Ya yo perdí la cuenta, creo que son 37,000 y tantos candidatos que se inscribieron en el Consejo Nacional Electoral, que están compitiendo. Hay 23 partidos políticos de oposición que están participando. Hay centenares y centenares y centenares de candidatos a gobernadores, a legisladores regionales, miles de candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Y eso te dice mucho de que se entendió por fin de que solo votando puedes tú dirimir pacíficamente las diferencias que hay por el poder.
Ahora, yo lo que te planteo en el fondo es que, dado los 20 y pico de años, desde el 11 de abril hasta nuestro día, en las cuales se ha hecho de todo para producir cambios El y no se ha único cambio logrado, posible es votando. El único cambio posible es votando. No hay una alternativa diferente, además que garantice gobernabilidad y que haga sustentable cualquier proceso de cambio. Es votando, es electoralmente y entendiéndose cómo podremos garantizar que el cambio sea una realidad. Y entendiéndonos, mientras no haya puentes, mientras no haya reglas claras en cuanto a la comprensión de lo que son los distintos escenarios del poder, no se va a poder salir ¿cómo de ves tú esto. el tema de la reforma de la Constitución? ¿Vamos a hacer un retroceso o puede significar una oportunidad para avanzar? Yo quiero que alguien me diga un solo artículo que haya leído sobre el proyecto de reforma. ¿Tú has leído un artículo? No. Que me están leyendo, viendo, escuchando, han escuchado un solo artículo. Yo estoy convencido de que en este momento la reforma era un pote de humo. Y tan es así, tan pote de humo fue que se enterró. O sea, se designó una comisión que tenía 90 días para presentar las primeras propuestas, que tenía que realizar una consulta nacional y ya pasaron los 90 días, yo sé saca cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Aquí se está en espera de las elecciones regionales y parlamentarias y en ese momento es que vamos a ver entonces cuál es la cara cierta de la reforma. Dependerá de lo que pase el 25 de mayo. Por eso es que insisto, más importante que los gobernadores van a ser los legisladores nacionales, porque ahí sí se va a dar el gran debate. Aquí se dice de todo, que la reforma esto, que la reforma aquello, pero yo les pregunto a cualquiera, dime un artículo, 82, 85, 100 artículos, 20 artículos, un artículo. Nosotros sí tenemos unas propuestas específicas y cuando llega el momento de la consulta las presentaremos. Nosotros estamos planteando la necesidad de que se elimine de una vez por todas la reelección indefinida, no solamente para presidente de la República, sino también para gobernadores y alcaldes. Estamos planteando que es necesario reducir el mandato presidencial. Creemos firmemente que hay que garantizar la paridad de género porque las mujeres tengan mejores oportunidades de cesar a los cuerpos deliberantes. Nos inclinamos a constitucionalizar las misiones. Creemos que hay que darle toda la garantía al sector privado, a la inversión privada, nacional y extranjera, y todo eso planteamos en el marco de una reforma constitucional, pero hasta hoy no se ha realizado un solo encuentro de trabajo para eso. Entonces, yo no puedo hablar de una hipotética reforma cuando no se conoce absolutamente nada de ello. Vamos Ese es el al secreto corte. mejor guardado. Vamos al corte y vamos a seguir hablando de estas cosas cuando regresemos con Luis Eduardo Martínez.